Bienvenidos a la clase de Sistema Inmune Innato, parte 2. Parte de las teóricas de fisiología sanguínea. El sistema inmune innato, como vimos anteriormente, se compone de una serie de mecanismos de respuesta inmediata frente al reconocimiento de antígenos de manera inespecífica. Recordemos así que el sistema inmune innato tiene como función principal el poder desarrollar la respuesta inmune. En este gráfico vemos nuevamente la génesis de las células del sistema inmune. Vemos que tenemos una serie mieloide por un lado y la serie linfoide por el otro. Todo a partir de una célula hematopoética pluripotencial que tiene un marcador de superficie que se denomina CD. Por lo tanto, se expresa este CD34 positivo. La serie mieloide, a su vez, la célula madre pluripotente mieloide que da origen a estas células, da origen a las células dendríticas mieloides, a los monocitos, eosinófilos, basófilos, mastocitos, eritrocitos y plaquetas. De los mastocitos, basófilos, eosinófilos, monocitos, que transformadas en periferia en macrófagos, las células dendríticas mieloides corresponden al sistema inmune innato. Y también son denominados estas células, monocito, basófilo, neutrófilo, eosinófilo y monocito, como los granulocitos. ¿Ok? El neutrófilo también se ve en ocasiones se denomina como polimorfo nuclear por su aspecto de sus núcleos. ¿Ok? Por la parte linfoide también tenemos células, las B, las T, las NK y las dendríticas plasmacitoides. Uno dirá, pero si la célula B corresponde a una serie linfoide, por lo tanto debería ser una respuesta inmune adaptativa, pues existen células B de tipo innato y células T de tipo innato, las B1 y las T gamma delta, y las células NK. Y una intermedia entre las células T y las células NK son las NKT, que también tiene una respuesta inmune innata. Vemos la génesis, por lo tanto, la célula 34, que es la hematopoética pluripotente que se transforma en el progenitor mieloide común, que a través del estímulo de interleuquina 3 y factor estimulado de colonias de granulocitos y monocitos va a originar a una unidad formadora de colonias de granulocitos, eritrocitos, monocitos y macrófagos. Esta a su vez se va a transformar en la parte de megacardiocito con la trombopoietina, con la EPO en eritrocitos a través de la unidad formadora de colonias de eritrocitos, ¿vale? Y con interleuquina 3 más factor estímulo de colonias de granulocitos y monocitos se va a transformar en ya sea neutrófilo o monocito. Si fuera neutrófilo involucra la interleuquina 3, el factor estimulador de colonias de granulocitos monocitos y factor estimulador de colonias de granulocitos. Para ser monocito va a ser interleuquina 3 más factor estimulador de colonias de granulocitos monocitos y factor estimulador de colonias de monocitos. Este aspecto va a diferenciar a cada una de las líneas celulares. A su vez, el monocito se puede transformar en célula dendrítica cuando está presente la interleuquina 4 y el factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos, y si únicamente es la factor estimulador de colonias de monocitos más el factor estimulador de colonias de monocitos en macrófagos. ¿Okay? A su vez, la unidad formadora de colonia de eosinófilos con interleuquina 3 e interleuquina 5 se transforma en un eosinófilo y con interleuquina 3 únicamente en basófilo. Este resumen de la génesis de la serie mieloide para la generación de células de respuesta inmune innata es muy importante. Si bien es un resumen bastante comprimido, para que entender que cada nicho celular depende de cada interleuquina o cada factor estimulante que tiene su función. Vemos aquí la diferenciación entre los diferentes tipos celulares, los granulocitos, entre comillas, esta es la célula dendrítica que no entraría en este aspecto, y el monocito inicialmente, que luego el macrófago sí va a tener sus gránulos, entre comillas. Tenemos que ver el tipo de respuesta, el mediador secretado, el mecanismo que va a tener como respuesta, ¿ok? Y también aquí tenemos las otras células del sistema inmune. Por ejemplo, en la célula dendrítica tenemos que va a ser por un mecanismo de pinocitosis. El macrófago va a ser por un mecanismo de liberación de radicales libres de óxido nítrico, de radicales libres de superóxido, mediadores proinflamatorios y enzimas, fagocitosis y exocitosis van a ser sus mecanismos efectores tanto del monocito macrófago y del neutrófilo. Del basófilo, mastocito y eosinófilo son mediadores proinflamatorios.
Esto da origen a una exocitosis explosiva de histamina, serotonina, heparina, etc. Y en el eosinófilo una exocitosis polarizada. Esto es un más específico, el mastocito y basófilo, y el eosinófilo es algo dirigido, entre comillas. Todas estas células se compone el sistema inmune innato, la respuesta innata, que es no específica, no reconoce el antígeno de manera específica. El tipo de respuesta adaptativa, por ejemplo, se da por las células plasmáticas, la célula B, el linfocito B2, por ejemplo, el linfocito T cooperador o T helper, el linfocito T citotóxico. Dentro de la línea linfoide tenemos también a las respuestas de las células de linfocitos NK, y aquí serían las NKT, y también las plaquetas en hemostasia, que tiene que ver con un efecto reparador de tejidos. Las células plasmáticas van a liberar anticuerpos, células B y T cooperadoras van a liberar citocinas, la célula T citotóxica y el NK perforinas e interferón gamma principalmente. En las células T cooperadoras y T citotóxicas existe una exocitosis polarizada, y mientras plaquetas, como vimos en anteriores clases, tienen una función de coagulación sanguínea. Así, los mastocitos, aquí vemos un esquema que son bastante gránulos, un núcleo bastante grande, casi polarizado. Tenemos aquí una inmunohistoquímica que contiene histamina, por ejemplo, en sus gránulos, esta célula. Y vemos que el mastocito tiene diferentes funciones. ¿Okay? Las funciones del mastocito también son muy importantes en ese sentido. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos un mastocito inmunosupresor, con un fenotipo inmunosupresor, porque libera interleuquina 10, transforma y growth factor beta, entre otras sustancias. Por ejemplo, tiene también expresa el receptor de la vitamina D3. Esto va a hacer que sea un fenotipo inmunosupresor. Mientras un fenotipo proinflamatorio va a tener triptasa, ¿okay? Va a tener PAR2, histamina, H1, etc. Quimasa, TNF-alfa, interleuquina 4, 8 y otros receptores, ¿okay? De inmunoglobulinas sobre todo, que va a tener esa función para dar un fenotipo proinflamatorio. El mecanismo, cuál uno el otro va a ser, dependiendo del rayos UV, por ejemplo, la activación de la vitamina D3, interleuquina 9, CXCD12, son diferentes mecanismos por los cuales podría ser. Cuando es proinflamatorio va a ser el reclutamiento de células inflamatorias, va a haber interacción con las células T, con las células B para protección antigénica, y va a mirar los nodos linfoides, mientras en la inmunosupresión va a haber inmunotolerancia, va a haber interacción con las células T reguladoras y la inmigración hacia ganglios linfoides. Aquí tenemos en la parte media un esquema de lo que podría ser la interacción con otras células. Esa interacción celular es muy importante en el sentido que esta célula va a depender también de esos aspectos. ¿Okay? Aquí tenemos que hay una interacción, por ejemplo, directa del mastocito con la célula dendrítica, ¿okay? Porque va a disminuir su migración de células dendríticas, va a disminuir su maduración, y también la activación a través de interleuquina 10, por ejemplo, se libera en un fenotipo inmunosupresor. Y esta va a actuar también con las células T reguladoras. Con la interleuquina 10 también va a tener un efecto de disminución de coestimulación molecular de expresión por las células dendríticas, por lo tanto va a ser una respuesta inmunosupresora. ¿Okay? Esto va a hacer que disminuya la proliferación de las células T, ¿okay? Y haya baja producción de citoquinas en las células efectoras, células T. También a través de interleuquina 10, por ejemplo, hasta los queratinocitos bajando el TNF, interleuquina 6, y va a tener una disminución de la adhesión, por ejemplo, de moléculas de adhesión, para que la extravasación de macrófagos, por ejemplo. La interleuquina 10 también va a coestimularse bajando las moléculas proinflamatorias que van a llegar hacia macrófagos y neutrófilos, por lo tanto la inflamación va a ser menor. Entonces el rol que tiene el mastocito, que siempre será relacionado con una respuesta inmune bastante manifiesta, bastante explosiva, por así decirlo, respecto a su papel en enfermedades parasitarias alérgicas, también tiene el otro lado de la moneda, que sería un rol inmunosupresor, de acuerdo a la presentación o su aspecto fenotípico que tenga esta célula. Aquí vemos diferentes tipos de mastocitos, los mastocitos T, los mastocitos TC y los mastocitos C. Los T están alveolos y liberan triptasa, y también en mucosa gástrica. Los T en parénquima de la mama con liberación de triptasa, en piel con quimasa, y en ganglios linfáticos auxiliares liberando carboxipeptidasa, y en la submucosa gástrica.
También están en alveolos, los mastocitos tipo C, y liberan quimasa, y en la submucosa gástrica liberando carboxipeptidasa. Como ven, la ubicación principal de los mastocitos, entre comillas, es a nivel de mucosa. En este caso, la mucosa gástrica, alveolar, bueno, si bien no es una mucosa, pero es un epitelio, los alveolos que están presentes a ese nivel. ¿Okay? Tenemos la célula que es el macrófago y el eosinófilo. El macrófago es una célula típica, es el ejemplo típico de fagocitosis, el ejemplo típico de eliminación de patógeno, de detritus. Este mastocito también tiene sus particularidades. Puede ser un mastocito de tipo 1 o de tipo 2. ¿Okay? Vamos a ver un detalle de lo que ocurre con el mastocito. Si tiene un tipo 2 o activado entre comillas, el M2, tiene una expresión en su superficie celular, por ejemplo, baja de LI6C, ¿ok? Y negativa de GR1. Este monocito, por lo tanto, va a tener una función de fagocitosis, de reparación de heridas, por ejemplo, enfermedad de injerto contra el huésped, remodelación tisular, va a estar presente con quimioquinas, por ejemplo, CXL9 y 10, y va a mediar con la parte de formación, digamos, de células FOAM dentro de los lípidos, ¿ok? Mientras el tipo 1, que es el clásicamente activado, el otro es alternativamente activado, es el clásicamente activado, el TIP DC se denomina, el otro es el M2 tipo, ese tiene GR1 positivo, el I6C en alta proporción high, el otro era low. Este va a tener función de fagocitosis, de liberación de bacterias, en inflamación con TNF, proteolisis, va a mediar la formación también de las células FOAM, entre comillas después de los lípidos, que se ve ese papel como todo incierto, pero la diferencia ¿cuál es? Uno, el M1 tiene actividad antibacteriana, entre comillas, vía INOS, vía ROS. El otro tiene reparación de tejidos vía factor de crecimiento de endotelio, ¿ok? BEF. Entonces va a tener una reparación tisular, un remodelamiento tisular. Entonces uno está presente más en la parte de reparación y el otro en la parte de liberación de patógenos. El eosinófilo es una célula por defecto que está involucrada para parásitos, para liberación de parásitos, para procesos alérgicos. Y ese eosinófilo también tiene sus diferentes funciones. Aquí vamos a ver un detalle más grande de lo que ocurre con el eosinófilo. Por ejemplo, interactúa con las células T, va a actuar con los neutrófilos, macrófagos, con los mastocitos, con la célula dendrítica, con plasmoblastos dentro de la médula ósea, va a actuar con las células B, con las TH2, por ejemplo, con las TH2 vía CCL17, CCL22, para que llegue más TH2 y este estimula la producción de células plasmáticas y esta a su vez puede ser, ejemplo, liberación de inmunoglobulina E. Con las células T también va a interactuar vía su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 con moléculas costimulatorias, haciendo que haya una interacción antígeno-anticuerpo, mayor proliferación y producción de citocinas. ¿Okay? Luego tenemos con su proteína básica mayor, MPB, sobre el neutrófilo, que va a hacer que este libere superóxido, interleuquina 5, CR3, ¿ok? Luego tenemos también con el macrófago, para que a través de la interleuquina 4, 13 que produce, va a hacer lo que se denomina la parte de activación alternativa de los macrófagos y el tejido adiposo. Con los mastocitos va a actuar a través de la proteína básica mayor, proteína catiónica eosinofílica, EPX, NGF, respecto a la histamina, para liberación de histamina y mayor supervivencia del mastocito. También con la célula dendrítica va a actuar y vía pril interleuquina 6 con los plasmoblastos en médula ósea. ¿Okay? Y con la célula B, mayor producción de inmunoglobulina M. Así, el eosinófilo, que tiene un rol importante, interacción con muchas células del sistema inmune innato y adaptativo, al igual que el macrófago. Tenemos, por lo tanto, entre comillas, tres tipos de macrófagos. Antes vimos los dos tipos de los macrófagos, ya sea clásicamente activados o alternativamente activados. Y aquí tenemos los macrófagos según su fenotipo, la expresión de CD14, CD16 y en alguna ocasión el CCR2. Los clásicos, los que eliminan patógenos, los M1, son CD14 positivo y CD16 negativo. Que sí, que está, cuando expresa en su superficie este marcador, se van a denominar aquellos que eliminan a los patógenos.
Los inflamatorios transicionales, aquellos que reparan tejidos, están en inflamación, extravasación, van a expresar CD14 positivo, CD16 positivo y pueden expresar o no CCR2. Mientras los reguladores, que también se denominan, sobre todo en tumores, son los macrófagos inmunosupresores de tumor, se llama así, de esa forma, van a presentar CD14 en baja intensidad y van a ser CD16 positivos. Por lo tanto, tienen un efecto de inmunomodulación en la respuesta inmune. Aquí tenemos las células dendríticas, unas células por exclusivo presentadoras de antígenos, son las APC profesionales. Estas van a tener una característica, tener unas prolongaciones bastante grandes, de manera de dendritas más o menos, lo cual le va a dar una superficie mayor de presentación y de contacto con diferentes sustancias y también una plasticidad para el movimiento que tengan ellas. Por ejemplo, están en sangre, aquí tenemos otras están en piel, por ejemplo, tienen diferentes tipos de células dendríticas, las Myeloid Dendritic Cells, MDCs, que están en sangre, también en sangre están las Plasmacytoid Dendritic Cells, que tienen diferentes marcadores para su expresión, que le van a dar, por ejemplo, a las que tienen BDCA1 y CD1C, le van a dar una activación de la célula CD4, una cross presentation. Si expresa CD141 va a ser una activación de las células citotóxicas por cross presentation, y si expresa CD16 una respuesta inflamatoria. Y estas dos, las plasmacitoid, van a tener actividad antiviral, ¿vale? Y en respuesta inmune adaptativa también va a tener sus uniones, ¿ok? Y en la piel tenemos diferentes tipos de células dendríticas, las Langerhans, por ejemplo, se encuentran tipo de células dendríticas. Tenemos las dermal CD14 dendritic cell, las dermal CD1A dendritic cell, ¿vale? Esta es la CD1A para activación de células CD8, esta es para activación de células CD4, inmunidad humoral, y estas, las LCs, para la activación de células CD8, diferenciación hacia TH2 de la CD4 y una respuesta citotóxica. Así las células dendríticas también se pueden diferenciar en diferentes compartimentos, van a tener diferentes funciones también. Por ejemplo, vemos que tenemos las células dendríticas interdigitantes que están en tejido linfoide, médula ósea, timo, zona marginal del vaso, las de Langerhans en epidermis y mucosas, las intersticiales en riñón, hígado, pulmón, las células veladas, como denominan así, en vías afrente linfáticas, las dendríticas por decir sanguíneas, plasmacitoides y mieloides que están en sangre. Según su activación, pues de células dendríticas inmaduras. Las dendríticas siempre nacen inmaduras. Luego van a madurar hacia el patógeno con el cual se encuentran y presentan. Ejemplo, puede ser una dendrítica madura para bacteria, para virus, para hongo, pero dentro de cada uno de esos componentes de la bacteria, virus y hongo, dentro de su pared van a tener ciertos epítopos que van a madurar hacia el mismo. Ok, van a hacer esto un actado inactivado de inicio, incorporación pleno antigénico, y mantiene la tolerancia, obviamente, esta célula dendrítica. Mientras dendríticas maduras, ok, van a adquirir dendritas, van a estar con prolongaciones mayores, van a producir citocinas tipo 12, interferón alfa, interleuquina 10. Luego, según su origen, tenemos las dendríticas que están en médula ósea, que luego van hacia la epidermis, las de Langerhans, por ejemplo, con el antígeno presentan tipo por MHC linfocitos T. En las dendríticas foliculares que están en el estroma o mesénquima son los linfoides secundarios. ¿Okay? Estos, por ejemplo, no son capaces de producir antígenos y presentarlos a MHC2, pero tienen inmunocomplejos mediante receptores FC y del complemento. ¿Okay? Luego tenemos las myeloid dendritic cells y las plasmacytoid dendritic cells en órganos tejidos secundarios, ambos. Y van a hacer un enlace entre respuesta inmune innata y adaptativa, y hay subtipos MDC1, MDC2 dentro de las mieloides, y las plasmacytoides con una función antivírica, entre comillas. Ahora vamos a hablar de las células NK. Las NK o Natural Killer son células que tienen una función muy importante dentro de la inmunidad innata, o también están relacionadas con células infectadas con virus, con células tumorales, y también en la implantación en el embarazo a través del sincito trofoblasto para desarrollo, entre comillas, de la placenta. Tenemos las células las NK citotóxicas, las intermedias y las reguladoras. Estamos viendo entonces, por ejemplo, un panorama de células activas y de células reguladoras. Son diferentes tipos de funciones. Las citotóxicas van a tener CD56 en mediana expresión, pero CD16 alta expresión, mantener alta toxicidad, un 90%, por ejemplo, con baja producción de citocinas.
Las intermedias o activas van a tener CD56 brillante, CD16 va a estar en baja proporción, corresponde al 5%, con una alta toxicidad y alta secreción de citocinas estas. Y las reguladoras CD56 brillantes, CD16 quizá bajo o negativo, que son 5 o 10%, baja citotoxicidad y una gran porción de citocinas. También debemos mencionar en este capítulo a los basófilos, que tienen esa típica alrededor, los gránulos alrededor por debajo de la membrana celular, ¿ok? Está implicado en respuestas alérgicas. Por ejemplo, aquí vemos que la célula dendrítica interactúa con la célula Nape, luego el basófilo con la interleuquina 4 sobre esta célula T novata, y esta va a activarse en TH2. Luego tenemos la interrelación entre lo que vendría a ser el basófilo con la célula T novata y la otra interleuquina 4, y va a generar TH2 directamente, sin, entre comillas, intermediación de la dendrítica. Luego tenemos otro mecanismo de la célula dendrítica con la célula T novata o Nape, que a través de la célula, con el basófilo, esta clona de células va a generar TH2. Luego la célula dendrítica libera interleuquina 12, esta actúa con la célula Nape, luego el basófilo actúa con la célula Nape a través de su producción de TSLP, interleuquina 4, esas van a activar a estas células y van a formar las TH2. Entonces una polarización exclusiva de TH2 en esta parte, pero por diferentes mecanismos. Aquí tenemos lo que serían los mediadores de activación de la célula basófila y las funciones efectoras, por ejemplo, libera interleuquina 6, quimotrayente, interleuquina 4, histamina, TNF-alfa, interleuquina 13, presentan vía MHC2, vía MHC1, tienen efectos antimicrobianos, luego se estimulan a través de receptores de IgE, de receptores de complemento, receptores de interleucinas, sobre IgG también tienen sus receptores, sobre papaína, etc. Entonces, este aspecto de estimulación y luego de acción son muy importantes, ocurren en todas las células del sistema inmune. Por último, vamos a ver el neutrófilo, una de las células más importantes, quizá en el origen y en su función. Van a ser igual fagocíticas, pero estas van a tener una característica, es el ejemplo típico de migración que ocurre en las células, en este caso en la periferia de tejidos. Recordemos que los linfocitos, eosinófilos, basófilos, todos están, entre comillas, nadando en la sangre, dirigiéndose a otro lugar como centinelas alertas de algún peligro. Y cuando ocurre ese peligro, por ejemplo, se expresa la L-selectina en el neutrófilo, y va a tener aquí, por ejemplo, una molécula de decir Lewis 10, estas que se van a expresar en el endotelio, por lo tanto significa que esta célula es necesaria en este lugar porque existen lipopolisacáridos, interleuquina 1, son activas liberadas por las bacterias, y eso daña y da señales de alerta al endotelio, entre comillas, y va a haber primero un rolling, ¿ok? Un rolling. Luego del rolling va a haber un secuestro, por así decirlo, a nivel de con selectina e integrina, está uniéndose, un crawling, un gateo. Luego existe la adhesión, por ejemplo, que es la adhesión, y por último la diapédesis, que puede ser paracelular o transcelular, dependiendo de cómo se exprese. Aquí para este aspecto son importantes las selectinas e integrinas que se presentan y se expresan en moléculas que necesitan el complemento, como el C3A y el C5A, que tienen función de daño, de alerta, van a liberarse quimioquinas, histaminas, prostaglandinas y leucotrienos, y eso va a hacer que haga la migración y pueda polarizar sus componentes del receptor de patógenos para hacer una fagocitosis. ¿Vía qué? También vía C3b. La bacteria va a estar unida por C3b. Pero también llegar ahí van a liberar factor necrotumoral, interleuquina 1 y detritos celulares, por ejemplo, y polisacáridos, para atraer a más células. Esa fue la visión, entre comillas, amplia de lo que serían las células y la acción del sistema inmune innato. La próxima clase veremos el sistema inmune adaptativo y luego conjuncionaremos todos una respuesta inmune en acción. Gracias.